Hola, buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, padre. Bienvenido. Recuerden que todas las pláticas quedan grabadas, o sea, si no tuvieron oportunidad o no tienen oportunidad de escuchar al padre en este momento, pueden escucharlo en cualquier momento y sus comentarios siempre son recibidos. Bienvenido, padre. Muchísimas gracias. Bueno, estamos aquí listos para hacer nuestra reflexión de esta noche y será continuidad de la semana pasada. ¿Qué fue lo que vimos la semana pasada? Recordamos y retomamos cuál es la posición, el servicio que la Iglesia da a la humanidad. Tomamos como punto de partida un documento del Concilio Vaticano II que tiene la peculiaridad de que es el primer documento oficial de la Iglesia que no está dirigido solo a los católicos o cristianos, sino a todos los seres humanos. Recordamos y vimos cómo ese documento dice que las tristezas y las alegrías, las preocupaciones, los sufrimientos de los seres humanos son los de los discípulos de Cristo y que no hay nada humano que no lo tenga uno a pecho, ¿verdad? Es decir, que interese. Entonces, la iglesia le está diciendo a la humanidad, y también los que formamos la iglesia pues, somos humanidad, le está diciendo a la humanidad que todo lo que es humano le es muy importante a la iglesia. Vimos, bueno, recuerdo un segundo pensamiento. La iglesia reconoce la autonomía que Dios como creador le dio al mundo, ¿sí? O sea, cuando Dios creó el universo, lo creó con leyes propias, ¿sí? Son leyes impresionantemente exactas, muy sabias, ¿no? Y les dijo, ok, yo hago el universo con estas capacidades, ¿sí? Y en ese sentido hay una sana autonomía de la realidad terrena, ¿verdad? Porque es así como lo quiso el Creador, ¿verdad? No es reconocer la obra de Dios. Bueno, esa fue la segunda cosa. Todavía la tercera, si a la iglesia le interesan los sufrimientos, las alegrías, los problemas, las situaciones de la humanidad, bueno, pues conviene hacer alguna cosita por allí. Y ya, bueno, la hemos estado haciendo. Todas las conferencias, reflexiones, datos de tipo psicológico, por ejemplo, están respondiendo a esto, aunque no lo hayamos especificado anteriormente. Quien, por ejemplo, pensara que todo se reduce a la psicología sin relación a Dios, bueno, pues es algo que hoy vamos a discernir precisamente con el tema del discernimiento, ¿verdad? Pero el planteamiento siempre es que la obra de Dios nosotros la encontramos en todos lados, todo es gracias al Creador, ¿verdad? Sin el Creador no existiríamos absolutamente. Y entonces tomamos en serio esto, y entonces nos dedicamos también a ver un poquito las leyes de la naturaleza, ¿verdad? Que son el objeto de la ciencia, por ejemplo, o de cualquier tipo de pensamiento llamado pensamiento crítico. Es decir, que se propone entender las cosas por sus causas, sus relaciones, interacciones, para poder influir sobre eso, ¿no? Y entonces finalmente dijimos o vimos que en el momento presente hay mucho sufrimiento humano, mucha problemática que está afectando la salud mental, la salud psicológica de las personas y aun cuando en muchas ocasiones no lleve a una patología, sin embargo, la humanidad sufre. Y entonces vemos que problemas de depresión, problemas de ansiedad, hiperactividad, etcétera, son el pan de cada día. Y bueno, hemos tratado estas cosas desde ciertos ángulos y el día de hoy quisiera empezar una temática que probablemente nos implique varias sesiones, ¿no? Sobre una herramienta, ¿no? Que es muy importante que nosotros desarrollemos que se llama discernimiento. Por eso la plática de hoy la hemos titulado El discernimiento, una herramienta indispensable
para la salud humana y espiritual, ¿sí? Es indispensable. Voy a dar algunos pensamientos iniciales que nos muestran por qué el discernimiento es indispensable y claro que nos ocuparemos de decir qué es el discernimiento, ¿verdad? Y entonces, aquí lo que, por donde empezarías, ¿cómo nos va en la vida? ¿Nos ha ido bien? ¿Nos ha ido mal? Bueno, nos ha ido de acuerdo a las decisiones que hemos tomado. No es sencillo el tema. A veces encuentro personas que dicen, oiga, pero ¿por qué todo me sale mal? Emprendo una cosa y no funciona, emprendo otra. Y cuando les digo, bueno, pues conviene ver qué es lo que faltó, ¿verdad? ¿Qué es no, no faltó nada, me dijo, cuidé todos los detalles. Y bueno, es muy difícil que la persona pueda, en ciertas circunstancias, darse cuenta de que cree que vio todo, ¿no? Pero como aquello de lo cual no somos conscientes, ignoramos que existe exactamente porque no somos conscientes, entonces resulta de que es muy difícil ayudar a una persona así, ¿verdad? Es decir, que considera que toma buenas decisiones, pero no sabe por qué le resultan mal, lo cual quiere decir que son malas decisiones, ¿no? Es, como decía, es una situación difícil de evaluar, porque si yo no me di cuenta de algo, tampoco me doy cuenta que no me di cuenta. Si me doy cuenta que no me di cuenta, ya me doy cuenta de que lo que faltó, ¿sí? Y bueno, entonces, aquí la primera afirmación es que nuestra vida depende de nuestras decisiones, ¿sí? Nos enfrentamos continuamente a situaciones que hay que resolver, a problemas que hay que resolver, ¿sí? Decisiones cotidianas, ¿sí? Y si nosotros no hemos entendido por qué fallamos tantas veces en nuestras decisiones, ¿no? Entonces probablemente vamos hacia el fracaso y hacia la infelicidad, ¿no? No sé hasta qué punto resulte clara este primer pensamiento, ¿sí? Por eso podríamos decir que nuestro destino está definido por nuestras decisiones. No son decisiones aisladas, es un enjambre de decisiones, ¿no? Nosotros podemos, si es que hemos sido conscientes de eso, ¿verdad? Podemos pensar, ¿por qué yo estoy donde estoy en este momento? ¿Por qué conozco a estas personas y no a otras? Podía no haber conocido a estas personas, sobre todo si son personas maravillosas, si nuestra relación con esas personas es de mucha calidad, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta de que estamos en esta situación presente por lo que hemos decidido. Hemos hecho pequeñas decisiones. Una decisión me coloca en una situación que me permite una decisión siguiente que no la tendría si no hubiera hecho la anterior, ¿no? Es algo realmente complejo, ¿no? Y también es algo maravilloso. No sé hasta qué punto resulte claro, vuelvo a afirmar otra vez. Y claro que si hay preguntas, bueno, pues aparecerán, ¿verdad? Al terminar esta reflexión, ¿no? Entonces, nuestro destino depende de nuestras decisiones, en plural, no depende de una sola decisión. Bueno, si esto es así, la pregunta, ¿verdad? Es cómo decidimos, o sea, cuál es el procedimiento de la toma de decisiones. ¿Cómo puedo darme yo cuenta de que tomo buenas decisiones o no tomo buenas decisiones? O en todo caso, la pregunta de si es posible mejorar nuestras decisiones, o sea, dejar de tomar malas decisiones, o al menos que vaya disminuyendo el número de malas decisiones y aumentando el número de buenas decisiones. Y hay también una cosa muy importante. Nuestras decisiones no solo definen nuestro destino, también definen nuestro modo de ser, ¿no? Por ejemplo, una persona que puede en algún momento ponerse el problema de su carácter y decidir trabajar sobre su carácter.
Y si la misma persona no se puso el problema y no decidió trabajar sobre su carácter, ¿sí? Estas dos opciones hacen mucha diferencia en relación al carácter, ¿sí? La persona que se puso el problema buscó, son decisiones, ¿sí? Y empieza a modificar algunas cosas y a practicar otras y adquirir habilidades. Esta persona está definiendo cómo ser, lo está definiendo en forma consciente, ¿verdad? Y lo está logrando gracias a decisiones. Y quien no, pues decide no hacer nada, ¿no? Y entonces tendrá un carácter no formado, naturalmente que sufrirá las consecuencias de tener un carácter no formado, ¿sí? Entonces, los logros, nuestro carácter, nuestro destino, aquello que somos capaces de hacer, los frutos o no frutos que tenemos, todas esas cosas que ahora constituyen nuestra situación vital son resultado de varias cosas, pero entre ellas, de una manera importante, resultado de nuestras decisiones. Y aquí, bueno, me atrevo a anunciar alguna cosita, ¿verdad? Vivo deprimido, incierto, ansioso. Es muy probable que sea resultado también de mis decisiones. Busqué, no busqué, etcétera, ¿no? En lo personal, bueno, pues ya tengo edad suficiente como para compartir muchas experiencias, ¿no? Y pienso en mis compañeros de seminario, o de filosofía o de la universidad, jóvenes, ¿no? Y cómo estamos nosotros ahora, en qué condiciones vivimos desde el punto de vista de salud y de la vida en general. Y bueno, vemos cómo los caminos son muy diferentes y quienes no se pusieron ciertos problemas y no decidieron afrontarlos, sufren consecuencias de salud o de cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante el entender nuestras decisiones y bueno, Dios todavía nos va a conceder, ¿verdad? Algo de vida, no sabemos cuánto, y pues cómo vamos a vivir el resto de nuestra vida, pues va a depender de nuestras decisiones, ¿no? Que vayamos tomando, ¿sí? Y como decía hace un momento, nuestro grande reto es cómo se forma una decisión. Y aquí es donde está el grande reto del discernimiento, ¿no? Y voy a decir, voy a tratar de definir qué es el discernimiento así en general, ¿no? Ya después veremos los diferentes tipos de discernimiento, ¿no? Pero ¿qué es discernir, ¿no? Discernir, ustedes ven que es un verbo, discernir, puede hacerse sustantivo, ¿no? Discernimiento. Pero bueno, es una actividad de la mente, el discernimiento, ¿sí? Es una actividad de juicio, o sea, nuestra mente hace juicios, ¿verdad? ¿Con qué objetivo? ¿No? Para descubrir el verdadero valor de algo, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, a alguien que nos dice, mira, este anillo es de oro, te lo vendo en tanto color, ¿verdad? Pues yo lo veo ahí brillante, color oro. ¿Será oro o no será oro? Ahí estoy yo haciendo un discernimiento. ¿Sí? Si yo no conozco nada de metales, mi discernimiento va a ser sumamente limitado. Pero supongamos que fuera yo un especialista en joyas, mi discernimiento va a ser sumamente seguro, consistente, ¿no? ¿Sí? Sí, sí es auténtico, o no, 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 esta es una copia por esto y por esto, ¿sí? Entonces, digamos que yo discierno el verdadero valor de algo o no, porque va a ir de por medio mi dinero, ¿sí? O mi subsistencia en el ejemplo que acabo de poner, porque también puede ser que alguien nos ofrezca su amistad. ¿Y qué tal que es una amistad que es tóxica o que es de mucha calidad?
solo porque la persona llegó muy amable, hoy sí, mira tú, etcétera. Nosotros estamos recibiendo datos, estímulos, pero tenemos que evaluar, ¿no? Es decir, ¿cuál es el verdadero valor de eso, ¿sí? Muy junto con esto, ¿sí? Debo entender cuál es la verdadera naturaleza de algo, ¿no? Porque yo voy a tomar decisiones. Vamos a suponer que veo a una persona llorando, ¿no? Pues sí, pues, pero está llorando porque de veras ha tenido una desgracia, de veras una pérdida así muy fuerte y está sufriendo mucho, por eso está llorando, o está llorando porque es un histriónico, ¿verdad? O un histérico, histriónico sobre todo, y es muy teatrero y está haciendo ahí el gran teatrazo, ¿verdad? Entonces, si yo no tengo capacidad de discernimiento, puede ser que me vaya de boca y no me dé cuenta cómo esa persona histriónica me está manejando y yo estoy ahí salvándolo de cosas que son su responsabilidad. O sea, yo tomaría una mala decisión por no haber sido capaz de discernir, es decir, de captar la verdadera naturaleza de algo, ¿no? También, por ejemplo, forma parte de esa operación de juicio que se llama discernimiento, la capacidad de distinguir lo que está mezclado, ¿sí? Lo que está mezclado y si yo no lo puedo distinguir, me confunde, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer en una relación de pareja o de amistad o entre hermanos o lo que sea, ¿sí? Hay veces que hay gente que dice, es que me manipula, fulanito, fulanita de tal, y es que habla, tiene una capacidad para confundir, es decir, para mezclar muchos datos que no vienen al caso. Si hay un problema y cuando la otra persona quiere resolverlo, esta le manda, no, oye, es que no, estoy bien, mucha verborrea por allí, ¿sí? Y toda esa mezcla, ¿sí? Si la persona no ha desarrollado discernimiento, se va a quedar confundida. Una persona que ha desarrollado el discernimiento, después de que el otro habla, dice, bueno, mira, todo lo que dijiste está bien, pero el problema es este, ¿sí? O sea, tengo la capacidad de distinguir y de separar, ¿no? Lo que no es lo mismo, ¿no? Entonces, por mucho que me lo manden juntos, yo lo voy a distinguir y a separar, ¿sí? Ya en términos un poquito más delicados, ¿no? Por ejemplo, captar cuáles son las verdaderas intenciones, no solo de los otros, sino también las mías, ¿no? Puede ser que tenga intenciones inconscientes y cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, el discernimiento es una operación de juicio, de evaluación, ¿sí? Es una operación de nuestra mente que tiene como objetivo descubrir lo verdadero de lo falso, lo genuino de lo que no es genuino, ¿sí? De descubrir, distinguir lo que está mezclado para separarlo y distinguirlo, ¿sí? O la verdadera naturaleza de lo que tenemos enfrente, cuáles son las verdaderas intenciones de otros o propias, ¿sí? Entonces, digamos que como primer acercamiento tenemos esto. Yo creo que resulta claro que necesitamos ejercicio, a lo mejor ayuda para desarrollar la capacidad de discernimiento. ¿Por qué decíamos al principio que nuestro destino está definido por nuestras decisiones, ¿no? O bueno, ¿por qué hablamos de discernimiento en esto? Porque el discernimiento está encauzado a la toma de decisiones, ¿verdad? Y claro, por lógica podemos entender que una mala decisión no se acaba en la decisión, tiene consecuencias. Y claro, si es una mala decisión, pues tendrá consecuencias negativas. ¿Sí? Este es entonces el concepto más genérico, vamos a decir así, de lo que es el discernimiento. Ahora, nosotros hacemos discernimiento continuamente, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a un restaurante a comer y me dan la carta, yo digo, a ver, esto sí estoy sopesando
evaluando, ¿sí? Distinguiendo, porque voy a decidir algo por ahí. Es una decisión relativa, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando la persona debe decidir qué carrera va a estudiar o decidir si se va a casar con esta persona o con la otra, ¿verdad? O si se mete al seminario, ¿sí? Es decir, hay decisiones muy intrascendentes, hay decisiones relativamente importantes, otras más importantes, y hay algunas sumamente importantes. Involucran muchísimo, ¿sí? Entonces, a nosotros aquí nos van a interesar, pues, casi todos los tipos o niveles de discernimiento, ¿sí? Pero también quisiera hacer otra distinción, perdón. Cuando, por ejemplo, empezar por ejemplos, una persona quiere invertir sus ahorros, ¿sí? Y dice, los invierto en pesos o los invierto en dólares, los invierto en CETES o los invierto en UDIs, ¿sí? ¿Qué será lo más conveniente? ¿No? Y no sabe muy claro, bueno, pues lo mejor que puede hacer es ir con una persona que esté capacitada para hacer un discernimiento económico. Yo sé que esta expresión es muy rara, ¿no? Como que discernimiento económico. Bueno, voy a ir con alguien que estudió economía, alguien que conoce de economía, sabe cómo están los movimientos, ¿sí? Porque seguramente esa persona va a hacer un discernimiento mejor que el mío. Si me convence, entonces yo tomo una decisión, ¿m? En base a eso, que seguramente será una decisión mejor que la que yo tomaría si hiciese o si tomase una decisión con nula capacidad de discernimiento, ¿sí? O sea, sin capacidad para evaluar las situaciones. Le llamé por ahorita discernimiento económico, ¿verdad? O, por ejemplo, una persona que tiene un síntoma por allí físico, así que me duele la cabeza, ¿qué será? ¿Será que tengo un tumor en el cerebro? ¿O será que es que esa, sí? Bueno, pues lo mejor es que yo vaya con una persona que va a discernir con mucha más capacidad la naturaleza, la verdadera naturaleza de mi dolor de cabeza o cualquier otro síntoma, ¿sí? Y es un médico. ¿Sí? O, por ejemplo, también una persona que tiene ansiedad y dice, no sé por qué la tengo, o tengo insomnio, a qué se deberá, no, y trata de ver cuál es la verdadera naturaleza. Y entonces, lo mejor es que vaya con una persona que se ha capacitado para entender la verdadera naturaleza de esas señales psicológicas. Y es el psicólogo, ¿sí? O el psicoterapeuta, ¿sí? Bueno, no sigo más ejemplos, pero estos nos pueden ayudar a entender que el discernimiento no es algo monolítico, ¿no? O sea, tenemos que discernir porque vamos a decidir, ¿sí? En el ámbito económico, en el ámbito jurídico, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué hago? ¿Denuncio o no denuncio? Pues voy con un abogado, ¿sí? Entonces, hay diferentes ámbitos en los cuales nosotros debemos ejercer necesariamente el discernimiento porque tendremos que tomar decisiones, ¿sí? Y aquí lo que quisiera subrayar es que para cada ámbito hay un tipo de preparación mental para el discernimiento. Es decir, yo no voy a ir con un economista para decirle cuáles son mis problemas de salud. Pues, sí, claro que no, o sea, sí. Entonces, el discernimiento requiere una capacidad para entender e interpretar los fenómenos, que es una capacidad específica, ¿sí? Una capacidad una capacitación, ¿sí? Para cada cosa, vamos a decir así. Claro que nosotros no podemos ser
especialistas en todos los ámbitos, ¿no? En absoluto, y no es esa nuestra intención, o sea, decir que tendremos que formarnos en eso. Sin embargo, hay un par de sectores en los que todos entramos, y ahí sí es donde nos vamos a centrar nosotros un poquito, ¿verdad? Que es en nuestra vida humana, ¿sí? Y en nuestra vida espiritual. Dado que la semana pasada habíamos hablado, como lo recordé al inicio, de que los discípulos de Jesús les interesa mucho lo humano, ¿m? Entonces, pues vamos a empezar por lo humano, ¿m? Más adelante, seguramente, veremos el discernimiento espiritual, ¿m? Entonces, aquí nosotros diríamos que hay quienes se especializan, se capacitan para este tipo de discernimientos. Señalé dos, ¿no? El médico y el psicólogo. ¿M? Ya otros son para situaciones específicas, el abogado, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque ambos se ocupan de lo que vivimos nosotros continuamente, ¿sí? De nuestras emociones, de nuestras motivaciones, ¿sí? De nuestras relaciones. Y por eso es por lo que, si bien siempre está abierta la responsabilidad de acudir al médico o al especialista, al psicólogo, al psicoterapeuta capacitado, si siempre existe eso. Sin embargo, conviene también que nosotros desarrollemos un discernimiento suficiente para la vida cotidiana. Todos nosotros podemos saber qué alimentos son saludables, qué tipo de alimentos son tóxicos, qué hábitos enferman, sí, lo sabemos, o sea, no necesitamos ser médicos para ello. Y repito, el médico es importantísimo porque seguramente tendremos situaciones en las que el discernimiento que hayamos desarrollado con respecto a la salud sea insuficiente, pero conviene conocer, ¿no? Por eso hay también muchos médicos que divulgan con mucha sabiduría esta información suficiente para que nosotros podamos discernir. Lo mismo sucede en el ámbito psicológico, ¿verdad? Y bueno, algunas precisaciones, entonces, tratando de que lo que expreso sobre discernimiento pueda ser lo más manejable posible, ¿sí? Entonces, recuerdo, discernir es entender la verdadera naturaleza de algo, ¿sí? O las causas de las cosas, etcétera. Discernir. En el ámbito médico y en el ámbito psicológico se usa otra palabra, la palabra diagnosticar. Cuando un médico o un psicólogo hace un diagnóstico, está haciendo lo que desde hace muchos siglos se llama discernimiento. Claro que con algunas diferenciaciones por allí, ¿verdad? El discernimiento tiene como un ámbito un poquitito más amplio, pero también un poquito más genérico. Y desde tiempos antiguos se hace discernimiento, ¿no? Es decir, los sabios de la antigüedad son sabios porque han desarrollado una grande capacidad de discernimiento. Los especialistas nos ayudan a entender cómo se forma el discernimiento, ¿no? Pensemos en un médico, ¿no? ¿Qué es lo que hace un médico? Se pone a estudiar, ¿no? Es decir, su capacidad de diagnóstico o de discernimiento no es una capacidad mágica. ¿Qué es lo que hicieron durante la carrera? ¿No? Eh, mm, Su mente recibió información, mucha información, que los que no somos médicos no recibimos, ¿sí? Ellos sí, mucha información que les fue formando una estructura mental, ¿sí? Un marco mental, ¿sí? Además también mucha práctica,
¿verdad? Que enriquece ese marco mental. Y con ese marco mental, o ese marco mental es el que les permite diagnosticar o hacer discernimiento. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el ámbito psicológico, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace un psicólogo? Pues se puede estudiar, claro, esperando que sus estudios sean de calidad, ¿no? Tanto en lo que se refiere a la institución donde estudian, como también al empeño personal en el estudio, ¿no? Pero bueno, hay muchísima información, muchísimas investigaciones, ¿verdad? Desde el punto de vista psicológico. Y bueno, quienes se forman bien como psicólogos y como psicoterapeutas, aprenden mucha información que quienes no son psicólogos no las conocen, ¿verdad? Igualmente va a formar un esquema mental, ¿verdad? Con esos datos y va a tener ese instrumento mental, ¿verdad? Que le va a permitir entender muchas cosas de tipo psicológico que quien no es psicólogo pues no entenderá o no manejará. Y lo mismo que sucede con el médico, también existen especialistas en ciencias humanas, psicología, etcétera, que son divulgadoras, ¿verdad? Para que las personas, pues, vayan conociendo lo más posible cómo está nuestra estructura psicológica, para que también, aunque una persona no sea psicólogo o psicóloga, pueda hacer buen discernimiento, ¿verdad? En relación a su vida psicológica, ¿no? Entonces, eso es. Ahora, el médico, ¿cuál es su objeto? Vamos a decir así, de estudio y de diagnóstico y de intervención. El cuerpo humano, ¿sí? Hay médicos de todo tipo, hay muchos médicos que son conscientes de que el cuerpo humano está interactuando también con la mente humana, con las actitudes, ¿sí? Es decir, que no es una máquina el cuerpo, ¿verdad? Y entonces también se abren a otros especialistas para dialogar sobre esto y cosas por el estilo. Pero su objeto es el cuerpo, ¿sí? El funcionamiento del cuerpo, el buen funcionamiento del cuerpo. ¿Cuál es el objeto de discernimiento de la psicología? Pues todo aquello que llamamos psicológico, ¿sí? La mente, por ejemplo, que tiene muchos aspectos, memoria, por ejemplo, lógica, conciencia, autoconciencia, ¿sí? Las emociones, ¿sí? Los sentimientos, los impulsos, las motivaciones, o sea, aquello que nos mueve a hacer algo o a no hacerlo, las conductas, las interacciones. Entonces, todas estas cosas son objeto del discernimiento psicológico. Y lo que nos resta de esta plática la vamos a ocupar en esto, también en este discernimiento en relación a la propia condición psicológica, haciendo alguna mención al discernimiento espiritual. Y aquí hago la primera mención hablando de una expresión que es un poquito rara, pero que es antiquísima, ¿no? El discernimiento de espíritus. Entonces, el discernimiento espiritual lo hacen las personas espirituales, ¿sí? Así como el discernimiento médico los hacen los médicos, ¿sí? ¿Y quiénes son las personas espirituales? Pues las personas que se inquietaron por conocer la vida espiritual, en nuestro caso cristiana, y se han entrenado en la vida espiritual, la conocen por experiencia, han hecho sus propios procesos. Y de ahí surgen los acompañantes espirituales o director espiritual, ¿sí? Se supone que es alguien más experimentado y le ayuda a una persona en su proceso personal, un director espiritual, ¿sí? ¿En qué le ayuda? Le ayuda a discernir, es decir, a entender su conducta, su modo de pensar, sus sentimientos, etcétera, ¿sí? Y se le llama discernimiento de espíritus. ¿Por qué? Porque, pongo un ejemplo, vamos a suponer que una persona, voy a poner ejemplos muy concretos
también de la experiencia personal en la relación de ayuda a otras personas, ¿no? Por ejemplo, puede ser que una persona sea muy piadosa, va a comulgar, y es un fenómeno que suele suceder, y dice, oiga, pero ¿por qué cuando voy a comulgar me vienen en mi mente palabrotas, malas palabras, ¿sí? Así, ¿sí? Entonces, si va con un director espiritual, eh, la pregunta al director espiritual sería, ¿de qué espíritu viene eso? ¿Sí? O sea, sí, es decir, ¿qué lo origina? ¿No? El discernimiento de espíritus no se refiere a espíritus fantasmas, ¿sí? Se refiere a de qué naturaleza es algo, de qué espíritu es algo, ¿no? Sabemos que la palabra espíritu se usa así en muchos ámbitos, incluso en la ciencia, por ejemplo, se habla de espíritu científico, ¿sí? Es decir, alguien que ya está formado como científico y ya espontáneamente evalúa las cosas con el método científico, es espíritu científico. El discernimiento de espíritu sería ese, ¿sí? Entonces, si es un director espiritual no capacitado en psicología, puede ser que simplemente diga, bueno, pues mira, es una tentación, vénsela, trata de hacer esto, sí, es posible. Lo mismo en un discernimiento psicológico o en un diagnóstico psicológico, ¿no? Entonces, o sea, de qué espíritu viene sería qué origina esto. ¿Qué origina el que cuando voy a comulgar me vengan palabrotas, ¿no? Entonces, el psicólogo puede decir, mira, nosotros tenemos mucho de nuestro contenido psicológico, muchas emociones reprimidas. Es decir, las mandamos al inconsciente. Probablemente a ti te enseñaron que enojarte siempre era pecado. Y por lo tanto, cada vez que sentías enojo, negabas que sentías enojo, ¿verdad? Es decir, el enojo queda reprimido en el inconsciente. ¿No? Es posible que también estés un poquito enojado o enojada con Dios, ¿sí? Por lo que te dijeron y porque Dios te castigó o porque te dijeron que Dios se llevó a no sé quién que tú querías mucho y te enojaste con Dios, pero igual es un pecado enojarle con Dios, entonces lo mando al inconsciente, ¿sí? Pero resulta que aquellas cosas que mandamos al inconsciente y que son fuertes, como un enojo, por ejemplo, es una energía fuerte, ¿sí? Le tapamos a él, le mandamos al inconsciente, pero siempre el inconsciente se las ingenia para salir por algún lado, ¿no? Se dice, a veces le cierras la puerta y se sale por la ventana, ¿sí? Nos va a salir de algún modo que no siempre lo entendemos. Lo más probable es que cuando tú vas a comulgar, que tienes ahí la hostia consagrada al Señor realmente presente, el enojo que sientes y que está reprimido, ahí se abre un pedacito a la censura y sale en forma de palabrotas, ¿sí? Entonces, ¿es un pecado o no es un pecado? Pues bueno, si no es voluntario, si es contra tu voluntad, pues claro que no es un pecado, pero sí es un problema, ¿verdad? Es un problema a resolver. Entonces, seguramente el psicólogo diría, bueno, pues vamos a afrontar la ira. ¿Sí? Vamos primero a que empieces a aceptar que te enojas, ¿sí? Vamos a ver que no siempre el enojo es un pecado. Estoy hablando de un psicólogo director espiritual, ¿verdad? Claro, no es un pecado necesariamente. Vamos a ver por qué Dios nos dio la capacidad de enojarnos, ¿no? Que es una emoción defensiva, es para protegernos de lo amenazante o de lo dañino. Vamos a trabajar por ahí, ¿sí? Entonces, el discernimiento sería eso, ¿sí? Sería el ver, el entender por qué yo hago lo que hago. Ese es un ámbito del discernimiento, ¿sí? Aquí en ese sentido diría que este es un grandísimo reto para directores espirituales y confesores, ¿no? Cuando un confesor o un director espiritual no está habilitado para entender lo humano,
es posible que no resuelva nada. ¿Mm? Esa es una tentación y así, nada más, y la otra persona le sigue saliendo, no lo puede superar. ¿Por qué? Pues porque no se tocó la causa, tranquilamente, ¿sí? ¿Y por qué no se tocó la causa? Pues porque no se hizo un correcto discernimiento, ¿sí? Puse este ejemplo, no sé si después habrá hacia el final alguna reacción, ¿verdad? Bueno, entonces, el discernimiento es una herramienta muy útil para que yo pueda darme cuenta, por ejemplo, de dónde vienen mis emociones. El ejemplo que puse ahora, hace un momentito, se refiere a una emoción que se llama ira o el miedo, ¿sí? O la envidia. Si una persona no puede entender la verdadera naturaleza de estas emociones que dije ahora, o la soberbia, o no sé, ¿sí? Pues no va a saber qué hacer con esos sentimientos, le van a estorbar en sus relaciones con los demás y le van a hacer la vida infeliz. Y es ahí donde sucede que la humanidad padece mucho este tipo de cosas, porque eso puede llevar a la depresión, al desánimo, ¿sí? Al desgaste, ¿sí? Al estrés no resuelto, ¿sí? Por el no desarrollo del discernimiento. Y bueno, ya como última partecita de esta reflexión, y también ayudándonos de la larguísima tradición eclesial, de los grandes maestros de espíritu que han vivido en la iglesia en estos 21 siglos de existencia, y también las ciencias humanas actuales, ¿sí? Entonces, pero sobre todo ellos nos dicen que hay cuatro, cuatro sectores de discernimiento de espíritus que son centrales para la vida espiritual y para la vida humana. ¿Cuáles son estos sectores? El primero, las mociones, dicen los antiguos, las mociones. En psicología es un concepto muy parecido a motivaciones. ¿Qué es una motivación? Es aquello que me mueve a hacer algo. Entonces, yo voy a tener más capacidad de cambiar una conducta que no quiero hacer, pero que la hago y no quiero, no puedo evitarlo. Es decir, un modo que me puede ayudar a manejar esto es poder entender lo que me mueve a esto. Se llama motivación o moción, ¿sí? Aquí, bueno, ese sería entonces lo primero, luego regresamos, ¿no? Entonces, segundo, este, otro ámbito en el que el discernimiento es muy importante son las emociones, los afectos, los sentimientos, que son cosas que muchas veces hacen sufrir a muchas personas. ¿Por qué vivo enojado todo el tiempo? ¿Por qué no me gusta nada? ¿Sí? Estamos hablando del ámbito emocional. ¿Sí? Y bueno, en la vida espiritual también sucede esto, ¿sí? Hay personas, por ejemplo, que empezaron su vida espiritual muy piadosas y rezaban con mucho fervor y de repente ninguna gana de rezar. Entonces, ¿por qué sucede? Es una pregunta, o sea, quisiera aclarármelo. ¿Mm? Tiene que hacer un discernimiento. Si no se siente capaz todavía de hacer un discernimiento, pues va con alguien que considera que le puede ayudar a hacer un discernimiento, que es un director espiritual, esperemos capacitado, ¿verdad? Y no alguien que dé juicios que a lo mejor son contraproducentes. Pero entonces, el segundo ámbito son las emociones. El tercer ámbito son las acciones, ¿sí? O las conductas. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué no puedo cambiar ciertas cosas? Por ejemplo, gritos o vicios, no quiero dejar de fumar y no puedo, ¿por qué? ¿Sí? Entonces, el discernimiento es el tratar de entender cuál es la verdadera naturaleza de X cosa, ¿verdad? Y el cuarto espacio de discernimiento es el ambiente, ¿sí?
a veces se dice cuál es el espíritu que está reinando en el ambiente, ¿sí? Podemos llegar a nuestro ambiente familiar o de trabajo o de amigos, podemos llegar y encontrar el ambiente tenso, ¿sí? De qué espíritu está reinando, no se refiere a espíritus celestiales, ¿no? Sino qué es lo que está pasando allí. Si yo no entiendo qué es lo que está pasando, probablemente, además de que me sienta muy incierto, probablemente me equivoque en mis decisiones, ¿sí? Entonces, el discernimiento, vamos a decirle así, humano, ¿sí? O humano espiritual, es este que ahora he comentado. Puse un ejemplo y en las pláticas sucesivas vamos a ir desglosando esto, ¿sí? A nivel de motivaciones, a nivel de afectos o sentimientos, a nivel de conductas y a nivel de ambiente o los signos de los tiempos. ¿Qué es lo que ahora conviene hacer o es importante hacer? ¿No? Y como decía al principio, si el discernimiento es correcto, nuestra vida seguramente va a ser una vida muy satisfactoria, de calidad, sana, vamos a decir así, ¿sí? Si yo entiendo por qué hago las cosas, si yo entiendo por qué siento lo que siento, ¿sí? Y si yo entiendo el ambiente en el que me encuentro, ¿verdad? Etcétera, ¿sí? Entonces, por eso decía, estamos al inicio de este tema, ¿verdad? Del discernimiento, ¿sí? Y lo importante de ahora, de hoy, es entender exactamente la importancia, ¿sí? Y esto es muy importante también porque en cualquier cosa que nosotros ayudemos a los demás, ¿no? Sobre todo si se trata de una ayuda pastoral, una ayuda espiritual o una ayuda psicológica o una ayuda que favorezca el desarrollo de las personas, ¿sí? Una de las cosas que conviene que hagamos nosotros si queremos ayudar a otros no es solamente discernir en su lugar, en aquello que no todavía no han desarrollado el discernimiento, sino que también es muy importante que favorezcamos que las personas a las que ayudamos desarrollen la capacidad de discernimiento, ¿sí? Si no, entonces haríamos que las personas fueran siempre dependientes de nosotros, ¿verdad? Y cuando faltemos nosotros estarían sumamente perdidas. Y concluyo con un ejemplo, ¿verdad? Para esto último que acabo de señalar y que hemos hablado en varias ocasiones. Cuando me mandaron hace ya tiempo algunas conferencias que ya comentamos ampliamente, que demonizan ciertas prácticas, que confunden prácticas antiguas como yoga, meditación con nueva era que no es antigua. Sí, o sea, una serie de confusiones ahí y que asustan a la gente, ¿verdad? Entonces, digamos que la serie de conferencias que se hicieron o que pude ofrecer tenían este objetivo, presentar datos, y lo decía al principio, para que quienes quieran, ¿verdad? Tengan más elementos de discernimiento y puedan evaluar todas esas cosas que carecen de fundamento, ¿verdad? Y para eso te enviaba el fundamento, etcétera, etcétera. Las personas que decidieron estudiar, escuchar, ir a ver y comprobar, bueno, pues crecieron en discernimiento y quienes no, no. Aquí, ¿por qué hago mención a esto? Y lo repito también en relación a nuestro tema, ya lo había dicho anteriormente, ¿no? Cuando alguna persona llega y me dice, oiga, unos padres me dicen esto y otros padres me dicen lo contrario, ¿a quién le hago caso? Sí, y decía que le respondo, mira, no le hagas caso a ninguno porque me estás preguntando a mí para hacerme caso a mí. Te vas a confundir más, ¿verdad? Porque pues yo te voy a decir uno de los dos, entonces voy a estar en uno de los dos grupos. No, mira, yo te sugiero que pienses por ti misma o por ti mismo, ¿no? Y yo no te voy a decir qué es lo que yo digo.
Yo te voy a ofrecer datos para que tú puedas evaluar, ¿m? Unas y otras. Yo te voy a tratar como persona inteligente, como persona que puede adquirir recursos, así como yo los adquirí, tú los puedes adquirir, ¿sí? Entonces, parece ser que esta es la única forma para que las personas no sigan confundidas. ¿Sí? Vuelvo otra vez a este ejemplo, ¿no? Si me dice, oiga, unos padres dicen una cosa y otros padres dicen otra, ¿usted qué dice? Yo me voy a colocar, si no actúo de la manera que dije, en uno de los dos. Voy a decir, no, mira, la verdad es esta. O sea, se va a quedar igual la persona, porque también hay otros padres que dicen esto, ¿sí? Por ahí no iría la verdadera ayuda a las personas. ¿Sí? La ayuda aquí sería proporcionarles datos de discernimiento y favorecer su discernimiento. Yo voy a terminar aquí, pero yo sé que hay muchas cosas que quedan abiertas, ¿no? Como por ejemplo el hecho de decir, entonces cada quien va a pensar como quiera. Yo diría, pues es que así es siempre. ¿No? Eh, bueno, no quisiera complicar más, ¿no? Pero si una persona no tiene este recurso de entender la verdadera naturaleza de lo que tiene enfrente, la verdadera naturaleza de sus motivaciones, de sus sentimientos, es una persona que va por el mundo a ciegas. Lógico que las consecuencias son las que hemos señalado anteriormente y que pues realmente perjudican mucho a la vida de las personas. Bueno, yo concluyo aquí, repito, consciente de que es el inicio, ¿verdad? Y claro que espero también las reacciones si es que las hay, ¿verdad? Yo creo que las semanas siguientes vamos a decir discernimiento, segunda parte, discernimiento, tercera parte, ¿verdad? Porque es un tema largo, como yo creo que ya se puede prever. Bueno, yo termino aquí, no sé si hay alguna Sí, reacción por padre, mí. tenemos algunos comentarios. Ivette pregunta, ¿pueden la depresión y la ansiedad ofuscar el discernimiento y conducir a una persona a tomar decisiones lamentables? Sabemos que la depresión puede conducir al suicidio, pero ¿cuál sería el impacto sobre decisiones en torno a la familia, matrimonio, etcétera? Claro. Diría de inmediato que si la depresión se va agravando, ¿sí? La persona tiene la opción de pedir ayuda. Es decir, por eso digo que la cuestión del discernimiento es sumamente amplio, ¿sí? Y ponía el ejemplo del médico, del psicólogo, ¿sí? Que habrá situaciones. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿por qué la persona deprimida decide no pedir ayuda, por ejemplo, ¿sí? O no hacer caso, o sí hacer caso. Hay personas que hacen caso, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí la pregunta muy pertinente, claro, ¿no? La depresión puede llevar, etcétera, etcétera. Claro, aquí nuevamente, ¿qué es lo que salvaría a una persona? Su discernimiento. Porque hay personas que tienen problemas serios psicológicos, tienen tratamiento psiquiátrico que no quieren tomarse. ¿Sí? O sea, es un grandísimo reto para su familia. ¿Sí? Aquí nosotros vamos a tener más adelante un amplio ámbito de discernimiento que es el discernimiento del ambiente. ¿Sí? ¿Qué hacer cuando hay personas que perjudican al ambiente, se perjudican a sí mismas y no quieren cambiar, por ejemplo? Entonces, quien sí quiere cambiar y todo, llega ahí y su grandísimo reto es el discernimiento sobre el ambiente, ¿sí? Entonces, aquí la cuestión sería el deprimido como el no deprimido decide si pone medios o no pone medios, si va a pedir ayuda o no va a pedir ayuda, si le hace caso o no le hace caso a aquel con el que va a pedir ayuda. Todas estas cosas son decisiones. Y como ya lo dijimos, esas decisiones son resultado de aquello que yo elaboré, ¿verdad? Que llamamos discernimiento. Ujú. Gracias, padre. Rubí Ramos dice, muchas gracias, padre, por compartir su sabiduría. Alicia Elortegui dice, padre, muchas gracias por su conocimiento, Dios lo bendiga. Javier Guillén dice, el discernimiento es el método que nos ayuda a distinguir entre esos movimientos interiores que también incluyen las propias inclinaciones y la libertad de cada uno para poder vislumbrar entre todas ellas la verdadera voluntad de Dios en la vida personal. Sí, claro. Alicia,
Sí, adelante, Sí, padre. sí, sí, sí es eso. Y la última partecita ya se refiere al discernimiento espiritual, que naturalmente tendremos en cuenta, claro, Mm, más adelante. gracias, padre. Alicia dice, ¿nos podría recomendar bibliografía para entender más de este tema, por favor? Sí, desgraciadamente la bibliografía que hay, la que he conocido, eh, mm, cuando habla de discernimiento, bueno, es muy abstracta y no, ¿cómo decir? No baja a este reto, ¿no? Del discernimiento. Existe un libro de un jesuita de apellido Jurado que se llama Discernimiento Espiritual, ¿sí? Es Jesús Jurado, algo así. Puede buscar, ¿sí? Discernimiento espiritual y luego el apellido Jurado. No sé si es Jesús Jurado o alguna cosita así. Digamos que es un libro de teología, es un poquito amplio, pero sí tiene un poco esta parte que acabo de señalar, que es la que me parece que hay que desarrollar, ¿sí? Porque a una persona decirle sí para discernir, ponte en oración, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero no se habilita, no le va a servir mucho, aunque parezca muy escandaloso lo que acabo de decir, pero lo voy a ejemplificar con datos evangélicos, que es una cosa que no alcancé a decir, pero bueno, qué bueno que ahorita surge, ¿no? Por ejemplo, usar la palabra de Dios para discernir es suficiente. No, no es suficiente. Datos de Jesús, ¿no? Se acordarán de aquel hecho en el que van los judíos y le dicen, Señor, ¿es lícito darle a la propia esposa el acta de divorcio y mandarla a volar? Porque Moisés nos dio este mandamiento. Están citando la Biblia, ojo. Jesús dice, sí, Moisés les dijo eso por su dureza de cabeza, les explica por qué se lo dijo. Pero al principio no era así y Jesús cita otra parte de la escritura, ¿sí? Entonces, el uso de la Sagrada Escritura correcto depende del discernimiento, ¿sí? Todavía peor, en las tentaciones de Jesús, el tentador usa la Sagrada Escritura, ¿sí? Acordémonos cuando Jesús dice en la primera tentación, no, porque está escrito. No, pues el tentador dice, pues le cito la escritura, pues como que no, ¿verdad? A ver, lánzate de abajo, o sea, porque está escrito y le cita el Salmo 21, ¿eh? O sea, es una cita bíblica, ¿eh? Pero con una mente tentadora, una mente satánica o diabólica, o como quieran ustedes llamarle, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende que yo de veras me alimente de la Sagrada Escritura? De que yo la lea con una mente, ¿verdad? Con un discernimiento adecuado. Y aquí hay como un círculo virtuoso, ¿sí? Es decir, la Biblia tiene aspectos que me ayudan a desarrollar el discernimiento, ¿no? Y luego, a su vez, el discernimiento me va ayudando progresivamente a, a ir eligiendo los textos correctos, ¿no? Pero claro que esto solamente se logra si una persona se familiariza con toda la Sagrada Escritura. Los sacerdotes deberíamos estar familiarizados. ¿Por qué razón? Porque todos los días rezamos con la Sagrada Escritura, ¿sí? Es decir, debemos conocerla, ¿sí? En los salmos, en las lecturas que hay breves, etcétera. La lectura, sí. Entonces, pero no basta tener todas esas lecturas cada día. Tuvimos que estudiar, ¿sí? Y en el estudio tuvimos que tener una idea global de la Sagrada Escritura, ¿sí? Su estructura, Antiguo, Nuevo Testamento, libros de este tipo, históricos, etcétera, 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 ¿sí? Si yo no tengo una visión más o menos global de la Sagrada Escritura y más o menos estructurada, y si yo no rezo con la Sagrada Escritura, bueno, pues me van a presentar tres, cuatro versículos, como hacen algunos grupos, ¿sí? Y así nomás, y pues claro que entonces usan la Sagrada Escritura, pero bueno, el fruto creo que no existiría, ¿sí? Entonces, ahorita esto que acabo de señalar es como una aplicación a lo que acabo de señalar, ¿no? Es decir, así como el médico debe formar su mente con estudio y práctica, ¿sí? También.
En la vida espiritual, para hacer discernimiento espiritual, también hay que formar la mente. Y por lo tanto, también se requiere estudio y también se requiere rezar con ella, ¿sí? Y tratar de vivirla. De otra forma, no. Por eso es que es a veces tan complicado hablar de la Sagrada Escritura cuando una persona no conoce toda la Sagrada Escritura o no tiene una estructura de la misma o no conoce las lenguas originales y cree que se escribió en español, no conoce los tiempos. O sea, por eso es que a veces resulta tan desastroso, ¿no? Y el discernimiento aquí es, bueno, pues voy a discernir si la persona que sale con Domingo 7 con la Biblia, pues a discernir de dónde sale, ¿verdad? De qué espíritu viene toda esa cuestión. Pero bueno, esa es una aplicación un poquito a lo que se preguntó por aquí, ¿no? Lo siento. El libro se llama, padre, bueno, Alicia, Ya lo encontraron por ahí. El discernimiento espiritual, teología, historia práctica, libro de Manuel Ruiz Jurado, ¿sí? Manuel Ruiz Jurado, perfecto. Yo Wow, nada muy más bien. como para que quede parte de la Manuel Ruiz respuesta. Jurado, perfecto. Sí, sí. Y Ese es el que yo recomendaría, ¿verdad? Bueno, muy bien. perfecto, padre. Y Beth dice, una de las cosas sobre las que se ejerce menos discernimiento actualmente es sobre las relaciones sexuales premaritales. No se acepta que pueden ser una trampa, que pueden afectar la estabilidad de la relación y conducir al fracaso. Se opta por la vía de satisfacción inmediata. ¿Cómo podemos contribuir a un sano discernimiento? Primero hay que discernir si quieren discernir, ¿sí? O sea, claro, claro. Sí, si yo quiero que otra persona se convenza a fuerza, me falta un poquito de discernimiento, ¿sí? Primero, si yo veo la experiencia no lo dice, ¿sí? ¿Cuántas veces hay gente terca o gente que se pelea y discute continuamente por lo mismo para que el otro entienda? Bueno, pero además hay mucha literatura sobre la necedad, por ejemplo, y también el Evangelio, ¿verdad? Jesús dice el que puede entender que entienda. Entonces, el primer discernimiento es eso, es ese. El segundo es, bueno, ¿podré yo entrar por algún modo con los jóvenes o lo que sea? Ese es un reto de discernimiento, ¿sí? ¿Cuál sería más o menos, verdad? ¿Sí? Pero aquí digamos, el asunto es no creer que existe un método que nos garantice que les vamos a hacer entender, ¿sí? Es un poquito duro el discernimiento en este sentido, ¿sí? O sea, cuando el discernimiento nos dice, ¿verdad? O entendemos que no hay camino por ahí, ¿sí? No hay modo. Bueno, sufrirán las consecuencias, ni modo. Ujú. Gracias, padre. Alicia dice, gracias, padre Octavio. Susi Nuño dice, gracias por compartir y ayudarnos en el crecimiento. Saludos. Lupita del Toro dice, un saludo, gracias por todo, padre. Y Eibet dice, Gaudet disculpen Gaudete, gaudete de exultate. Es esa mera, gaudete de exultate. 167. Hoy el hábito de discernimiento se ha vuelto particularmente necesario. Sin su sabiduría podemos convertirnos en marionetas. ¿Cómo podemos intensificar el discernimiento en la catequesis? Bueno, muy bien. Serán temas que adelante veremos cuando se trate ya del discernimiento espiritual. Espiritual. Entonces, lo he dividido así. Es un tema largo y es muy buena todas estas preguntas porque enriquecerán lo que viene después. Pero como comentaba al principio, ¿verdad? Como católicos y tenemos toda esa tradición de 21 siglos, más ayudados por las ciencias actuales, ¿no? Entonces nos ocupamos en primer lugar del discernimiento humano, ¿sí? Es decir, qué les podemos proporcionar a los seres humanos, sean de cualquier religión que sean, de cualquier nacionalidad, ¿sí? Que es lo que el Concilio Vaticano II nos enseñó, ¿sí? Como ya lo comenté al principio, ¿sí? Y bueno, para esta pregunta de la catequesis, lo primero que haríamos sería definir catequesis, ¿sí? Que equivale a decir educación en la fe, formación en la fe. Ujú. Bueno, adelanto un poquito, dentro de la formación en la fe, pues está la formación al discernimiento, ¿verdad? Gracias, padre. Félix dice, interesante, la vida llena de toma de decisiones, vida humana, profesión, noviazgo, matrimonio, salud y vida espiritual.
Ujú, así es. Marichuy Herrera dice, gracias Padre Octavio por compartir sus conocimientos, Dios lo bendiga y a mí por la ayuda. Muchas gracias Marichuy. Marichuy dice, muchas gracias Padre Octavio. Otra vez. Y Isabel Nuño dice, gracias, súper. Y ya son todos los comentarios que tenemos hasta el momento, Padre. Gracias, muy amables. Y bueno, pues por hoy concluimos. Y como comentaba, es un tema largo y vamos a irlo según el tiempo nos lo vaya permitiendo, ¿verdad? O sea, estos Muchísimas 50 gracias, minutos Padre. extras. Muy bien, Muchísimas gracias gracias a a todos. ustedes, muy amables, ¿eh? Gracias. Gracias. Que pasen buenas noches. Hasta luego. Buenas noches a Hasta todos.